Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y hermanos, donde usted se encuentre. Hoy nuestro día 172, principios para vivir mejor y en este aislamiento social o en plena libertad te invitamos a pasarlo con Jesús. Nuestro tema, la lengua. Hoy es nuestro día segundo de la lengua. Y en todo el tiempo que llevamos de reflexión, el día 172. No se te olvide entrar a nuestras redes sociales, suscribirte, comparte con tus familiares, amigos, vecinos, conocidos. Si es bendición para ti, si ha sido de edificación para tu vida, comparte estos videos, comparte el enlace con otras personas para que también ellos puedan ir. No se te olvide YouTube, Centro para la Excelencia Familiar y también las diferentes plataformas. La Biblia dice algo importante acerca de la lengua y de las palabras de nuestra boca. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte, o poder de vida y muerte. En Proverbios capítulo 18, versículo 21. Igualmente Santiago dice que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Capítulo 3, versículo 2 del libro de Santiago en la Biblia. Estamos reflexionando sobre la lengua, su uso y abuso. En capítulo 3 de Santiago, de los versículos 1 al 8. Y la lengua es mencionada en casi toda la epístola de Santiago. Capítulo 1, versículo 19, versículo 26, capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículos 1 y 2, capítulo 4, versículo 11 y capítulo 5, versículo 12. Como pueden darse cuenta, Santiago le da una relevancia interesante a la lengua. Y está dando un diagnóstico básico de la salud espiritual de un seguidor de Jesucristo mediante sus conversaciones. Tal diagnóstico comienza con examinar los pecados de la lengua. Dice la palabra del Señor que si alguno no ofende de lengua, ese es un varón perfecto. Quedamos en la charla anterior acerca de los principios del Dr. Stowell que nos hacen conscientes de la trascendencia de nuestras palabras. Y vimos el principio número 1, la medida de la madurez. Santiago capítulo 3, versículo 2. Y hoy vamos a ver el principio número 2, pequeña pero importante. O sea, está hablando de la lengua. El número 1, principio número 1, la medida de la madurez. O sea, la madurez de las personas para usar la lengua. Y aquí en el número 2 es pequeña pero importante. Y dice así Santiago en el versículo 3, «He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo». Miren también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. De los versículos 3 al versículo 5 del capítulo 3 de Santiago. Las guerras que han exterminado a miles de vidas han sido encendidas por la chispa de la lengua. Muchos matrimonios que se embarcaron en una gozosa aventura terminan naufragando por el timón defectuoso de la lengua. No puedo recordar un problema en las iglesias que he pastoreado y en nuestra organización nacional en la que el incendio que producen las palabras negativas no haya sido el detonante. Una palabra suelta, un rumor esparcido, ¿cuánto daño puede hacer? Un chisme. Por eso habla de que la lengua es un freno, un timón, una chispa. Son pequeñas cosas, freno, timón, chispa. Pequeñas pero de gran poder. Y son las figuras que está utilizando Santiago para ilustrar el poder que tiene este pequeño miembro en nuestro cuerpo llamado lengua.
Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, dice en el capítulo 3, versículo 5. Popularmente se dice del chismoso, ese es un bocón, y con toda certeza, pero no se refieren a que tiene una boca muy grande, sino a los problemas que causa con esa pequeña cavidad. El principio número 3, encendido rápido. Santiago capítulo 3 versículo 6 de la palabra dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La seriedad de la actividad de la lengua se revela en la verdad de que es inflamada por el infierno. Es como tener en nuestra boca un sindicato organizado para el crimen. Nuestra lengua tiene la capacidad de corromper totalmente nuestro ser, y nadie está exento del daño que la lengua puede causar. Seguramente a usted se le ha ocurrido, estando en una reunión de parejas y con gente respetable y hasta gente muy piadosa, cristianos muy consagrados, donde uno queda sorprendido porque de una manera consciente o inconsciente dañan la imagen del otro hablando de sus faltas. Debemos recordar que el fuego es una de las pocas fuerzas que causan daños irreparables. Las palabras ardientes llegan a destruir relaciones que, una vez restauradas, ya no se es igual. Ya no pueden seguir siendo lo mismo. Nuestras familias, negocios, iglesias, amigos, enemigos, la seguridad, felicidad y paz son vulnerables a la contaminación de la lengua. El doctor Stowell dice: necesitamos utilizar avisos que digan: cuidado, la vida puede quemarse muy rápido, apague su lengua. Principio número 4. Una bestia salvaje y mortal. La lengua es una bestia salvaje y mortal. Dice Santiago capítulo 3 versículos 7 al 8, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El ser humano ha logrado dominar toda clase de animales y entrenarlos para que realicen diversas actividades. Desde animales salvajes como elefantes futbolistas, ballenas, orcas y delfines que hacen malabares allí en los diferentes acuarios, perros que entonan hoy el canto "Hoy es Navidad", chimpancés que se comunican con señas y focas que juegan baloncesto mejor que lo que juego yo. Una prioridad suya y mía es domar la fiera que constituye nuestra lengua. Solo por el poder del Espíritu Santo la lengua podrá ser domada, y así demos la gloria a nuestro Dios. Si no ponemos nuestra lengua bajo el control del Espíritu, estará llena de veneno mortal, como dice Santiago. El apóstol Pablo escribió acerca de la humanidad caída diciendo lo siguiente: veneno de áspid hay debajo de sus labios. Romanos capítulo 3, versículo 13. ¿Saben que en algunas regiones de América del Sur hay una serpiente llamada la doble paso? La persona que es mordida por ella solo llega a dar 2 pasos, cae y muere. De allí su nombre de la doble paso. Su veneno paraliza rápidamente todo el sistema nervioso hasta detener el corazón. Y las palabras pueden ser así. Tienen el poder de matar rápidamente una relación, de paralizar el amor, de envenenar la mente y el alma, de destruir la fe, de manchar la pureza y de estropear la buena fama de una persona. Principio número 5. El doble problema de la lengua. Santiago capítulo 3, versículos 9 al 12, dice la palabra del Señor: con ella, con la lengua,
bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua y dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Estaba mirando en la televisión la imagen de un hombre lleno de tatuajes en todo su cuerpo. Esto me llamó la atención, pero lo que sí me impresionó bastante es que sacó su lengua y la tenía dividida en dos. Y lo interesante es que la movía en dos direcciones. La palabra de Dios la dibuja a la lengua como doble o falsa. No la del hombre que les estoy hablando de haberse cortado la lengua, sino de todos nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando vamos rumbo al templo, a la casa de los cultos, podemos envenenarnos unos a otros y entrar y empezar a hablar piadosamente y luego hacer oraciones y alabanzas a nuestro Dios, y tenemos la oración de despedida y no alcanzamos todavía a terminar cuando ya nos estamos quejando porque el culto fue muy largo, porque fulano vino de tal manera, porque fulano vive de esta otra forma, porque pidieron mucho dinero, porque los cantos no fueron los que me gustan, etcétera, etcétera. Pero acabábamos de cantar y glorificar el nombre del Señor. Santiago 3:10 dice: hermanos míos, esto no debe ser así. La naturaleza misma no actúa de una forma tan incoherente como esa. Es imposible que una misma fuente suministre agua dulce y amarga, o labios produzcan hijos de una manera que puedan glorificar y a la vez destruir. Si algo así llega a ocurrir enseguida, ¿qué haríamos nosotros? Rechazaríamos con desagrado eso. Dios puede preguntarnos: ¿puede una nueva criatura pronunciar palabras vulgares que hacían parte de su vida antigua? Porque recuerda lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En estos 5 principios que nos presenta el Dr. Stowell, nos queda claro que Santiago nos habla del trágico potencial de la lengua. Por lo tanto, el paso número 1 es lograr la victoria al permitir que estas verdades penetren en nosotros, esto que nos está advirtiendo Santiago. Una lengua transformada debe ser la prioridad para quienes desean crecer como discípulos del Señor. Una advertencia de Santiago es más importante cuando comprendemos que muchos de los cristianos estamos siendo insensibles a los problemas de un lenguaje destructivo y nos excusamos unos a otros diciendo: bueno, ¿no es verdad? Y si no querían que la gente hablara, nunca debieron hacer eso. O una frase de campeonato: te voy a contar una cosa, pero solo para que la lleves en oración. Pero la contó. Una rana se mete en una olla con agua fría y se va calentando poco a poco, y ella no salta, se queda tranquila porque sus nervios se adormecen y termina cocinada. Bueno, nuestros nervios espirituales también pueden adormecerse a una manera de hablar descuidada y formar parte de nuestra vida y dar paso a los chismes, a la murmuración, a la adulación, a la exageración. El cáncer de una lengua murmuradora y contenciosa debe ser removido de nuestras vidas.
Las exclamaciones profanas que violan la dignidad en el nombre de Dios y nuestra sensibilidad a la pureza moral, todo eso debe ser desechado. De toda palabra necia que sale de nuestra boca, tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Por lo tanto, debemos cuidar nuestras palabras. No olvidemos entonces que es pequeña, pero es como un pequeño freno, es como un pequeño timón, es como una pequeña chispa, que logran controlar grandes barcos, logran incendiar tremendo fuego que destruye todo. Cuidemos nuestra manera de hablar y de expresarnos de otros, porque todos fallamos con el uso de la lengua, pero pidámosle a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para actuar conforme a su propósito. Señor nuestro, guía nuestra vida y ayúdanos, eterno Dios, a tener dominio propio, el uso adecuado de nuestra boca, el uso apropiado de nuestra lengua, que la usemos para bien y no para mal, que la usemos para bendecir y no para maldecir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Continuaremos hablando entonces la próxima ocasión también acerca de la lengua. Y estaremos mirando acerca de los chismes y la calumnia, que son unos primos catastróficos, según dice el señor Joseph Stowell. Bendiciones para todos.